Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, Buenas hola, tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. Eh, a ver, vamos a ver. Buenas tardes, señor Gary. Señor Gary, no tengo acceso al chat. No sé si puede ver ese aspecto. Ya, su profesora tenía un inconveniente con, con su conexión, o el internet, creo. Entonces, por el día de hoy vamos a trabajar, ¿ya? Conmigo. A ver, vamos a ver, un minuto, vamos a compartir la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Miren, no tengo acceso al chat, entonces, o sea, estoy como invitada, ¿no? Al aula, entonces por eso es que no tengo acceso al chat. Entonces, cualquier consulta, cualquier pregunta, por favor, ustedes activan su micrófono, ¿ya? No hay problema. A ver, me comentan, ¿ustedes son qué área? ¿Y ciclo especial, ordinario? Especial, Miss. Especial. Ah, ya, ok. Ordinario. Área Ordinario de también hay. Ordinario. Área de Miss. Ordinario. ordinario. Ya, ordinario. Ya, entonces, vamos a empezar, ¿ya? Estamos observando la pantalla, ¿no? Semana número 3 corresponde al tema relaciones angulares y líneas notables. Entonces, antes de empezar a ver las propiedades, vamos a ver por qué es tan importante el triángulo. El triángulo es el único polígono que no se va a deformar cuando se le aplica una fuerza. El resto de formas poligonales, por ejemplo, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, pueden tener, digamos, sí, este tipo de polígonos nosotros observamos en las estructuras, entonces, esta estructura, ese sólido, no puede, quién sabe, no puede ser tan rígido cuando toda su estructura está hecha en base de triángulo. La triangulación de las estructuras consiste en buscar que su diseño geométrico esté basado en la unión de triángulos, formando así una estructura geométricamente indeformable. Algunos objetos tienen forma triangular en su estructura para obtener mayor rigidez. Por ejemplo, nosotros observamos en esta imagen que se trata de una mesita de sal. Entonces, justamente en su estructura se puede observar distintos triángulos. Luego tenemos en los puentes, ¿no? ¿Quién sabe? Muchos de nosotros hemos visto este tipo de puentes y no sé si nos hemos preguntado por qué en su estructura justamente se puede observar que estas varillas forman triángulos. ¿Qué es lo que qué es lo que va a dar este triángulo? Simplemente mayor rigidez. ¿Ah?
También podemos observar en los domos geodésicos, en su estructura tenemos distintos triángulos, así como los soportes triangulares. Por ejemplo, en este tipo de repisas, si supongamos que colocamos una repisa en forma de L, o sea, sin esta varilla. Entonces, quién sabe cuando nosotros colocamos en la parte superior un peso, entonces esta varilla que está, digamos, en forma lineal, puede ser que se deforme. Entonces, para que tenga mayor soporte, esa repisa se coloca justamente esta varilla. Y esta varilla, al colocarlo de esta manera, es lo que se está formando un triángulo. Así como este otro tipo de repisas, y también observamos en los columpios, en las partes laterales, también se puede observar distintos triángulos. Entonces, el triángulo es muy importante en la estructura de distintos objetos para poder dar mayor rigidez a esa estructura. Entonces, vamos a empezar con la parte de relaciones angulares. El tema de relaciones angulares se refiere más que todo a las propiedades que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este primer teorema fundamental. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Vamos a colocar que el ángulo en A sea de medida alfa, el ángulo en B de medida beta, el ángulo en C de medida tita. Entonces sabemos que la suma de estos tres ángulos internos va a ser igual a 180 grados. El teorema 2. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores considerado uno por vértice es igual a 360 grados. Entonces, para el triángulo ABC, estamos ubicando los ángulos exteriores, colocamos de medida alfa, de medida beta, de medida tita, entonces se cumple que la suma de esos tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. El ángulo exterior. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces, para nuestro triángulo ABC, vamos a colocar que sea de medida alfa, este otro ángulo de medida beta, el ángulo opuesto exterior es de medida X. Entonces, se cumple que X es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Entonces, serían los tres teoremas fundamentales que se cumple en todo triángulo y que también nosotros conocemos, ¿correcto? Entonces, tomen la captura y pasamos a ver la siguiente diapositiva. Oh, aquí está un minuto, ¿ya? Lo que pasa es que este es mi material de la mañana. Bueno, si no lo dejo para que ustedes vean. Gigi de Temu, siempre la más, nunca la menos, y menos, más o menos. Siempre la más, nunca la... ¿Alguien tiene abierto su micrófono? A ver, por favor. Ok, gracias. Este primer teorema adicional nos dice si tenemos esta figura geométrica, el ABCD, vamos a colocar que sea de medida alfa, de medida beta, y esos ángulos opuestos internos de medida tita y de medida delta. Entonces se cumple que la suma de los ángulos opuestos, tita más delta, es igual a la suma de los otros dos ángulos exteriores, alfa más beta. El teorema 2, si tenemos este tipo de figura, donde colocamos ese ángulo es alfa, ese ángulo es beta, ese otro ángulo es de medida tita y gamma. Entonces, para el triángulo AOB, en este triángulo podemos aplicar el tercer teorema fundamental y podemos hallar la medida del ángulo exterior. Por el tercer teorema fundamental, ese ángulo exterior mide alfa más beta. Pero para ese otro triángulo de celeste,
también podemos aplicar el teorema del ángulo exterior. Tita más gamma es igual a la medida del ángulo exterior. Por lo tanto, se cumple que alfa más beta es igual a tita más gamma. Este tercer teorema adicional nos dice, si colocamos que este ángulo sea de medida alfa, de medida beta, de medida tita y de medida gamma, entonces podemos prolongar el lado DA. Prolongación del lado DA es hacia arriba, prolongación del lado AD es hacia abajo. Entonces, nosotros prolongamos nuestro lado DA y este ángulo va a ser igual a 180 grados menos beta. Este ángulo viene a ser el suplemento de nuestro ángulo gamma. Entonces, este angulito es 180 grados menos gamma. Entonces, en esta figura podemos aplicar el primer teorema adicional, ¿no? Este primer teorema es conocido como la propiedad del pescadito. Muchos de nosotros lo conocemos como la propiedad del pescadito porque tiene una forma muy similar. Esta segunda es conocido como la propiedad de la corbata, otros lo conocen como la propiedad de la mariposa, como ustedes gusten. Entonces, en el tercer teorema, aplicando la propiedad del pescadito, la suma de los dos ángulos internos, 180 grados menos gamma más alfa es igual a la suma de los dos ángulos externos, 180 grados menos beta más tita. Se cancela y de ahí encontramos que alfa más beta es igual a tita más gamma. El cuarto teorema es conocido como la propiedad del boomerang. Entonces, solamente no, tenemos la figura de 4 lados sin el segmento de P, ¿no? Entonces, colocamos que este ángulo central sea de medida X, se cumple que X es la suma de alfa más beta más tita. ¿Cómo probamos este cuarto teorema? Al prolongar el lado AD hacia arriba, corta al lado S en el punto P. Entonces, para el triángulo de puntos por ángulo exterior, este angulito mide alfa más beta. Y para ese triángulo rayado, el ángulo X es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Por lo tanto, X es igual a la suma de alfa más beta más tita. Pueden tomar la captura y pasamos a ver los ejercicios que corresponden a esta parte. ¿Me dan un minuto? Voy a... para que no salga en la grabación. Voy a borrar lo que haga. ¿Ah? Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. Ya hemos quedado aquí, corresponde al ejercicio número 1. Ejercicios de clase número 3, ejercicio número 1. En la figura se muestra parte de una estructura metálica, tal que las varillas AB y BC tienen la misma longitud.
Si la medida del ángulo exterior en B es de 110 grados, halla la medida del ángulo entre las varillas DE y EF. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que en la figura se muestra parte de una estructura metálica, tal que las varillas AB y BC tienen la misma longitud. Entonces, si tienen la misma longitud, vamos a colocar que nuestro lado AB es cadena, entonces nuestro lado BC también va a resultar siendo cadena. Luego nos dicen que la medida del ángulo exterior en B es de 110 grados. Entonces, nosotros queremos ubicar ese ángulo exterior en este vértice B. Para poder ubicar este dato, necesitamos prolongar el lado AB o el lado CD, cualquiera de los dos lados. En este caso, estamos prolongando el lado AB hacia arriba y por dato nos dicen que este ángulo exterior mide 110 grados. Entonces preguntan, ¿hay la medida del ángulo entre las varillas DE y la varilla EF? La varilla DE y esta otra varilla FE forman este ángulo de medida X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hallar? La medida de este ángulo X. Para poder hallar la medida del ángulo X, podemos empezar observando que en el vértice D, ese ángulo es 180 grados menos alfa. Entonces, por el postulado de par lineal, la suma debe ser de 180. ¿Cuánto faltaría? Ese ángulo en D, por el postulado de par lineal, va a resultar siendo de medida alfa. Luego, para el triángulo de amarillo. Para este triángulo de amarillo, podemos observar que el ángulo exterior es la suma del ángulo X más alfa. Entonces, ¿qué nos conviene? Simplemente para ese triángulo aplicar ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser la suma de los dos ángulos internos. La medida del ángulo BAC más este ángulo alfa es igual a nuestro ángulo exterior X más alfa. Entonces, este ángulo, para este triángulo AED, se estaba mencionando que este ángulo en A más el ángulo en alfa es igual a la suma del ángulo exterior que viene a ser alfa más X. Entonces, necesariamente este ángulo debe ser X, ¿no? Porque tenemos que este ángulo es alfa. Como todo debe sumar alfa más X, entonces este ángulo en A va a resultar igual a X. Entonces, ya tenemos que el ángulo en A resultó siendo de medida X. Pero el triángulo ABC, ese triángulo de azul viene a ser un triángulo isósceles. Y es un triángulo isósceles, entonces necesariamente le va a corresponder a lados iguales, ángulos iguales. Entonces necesariamente este ángulo en C va a resultar siendo de medida X nada más, ¿correcto? Entonces, para este mismo triángulo se puede observar que el ángulo exterior es de 110 grados. Entonces, para el mismo triángulo ABC, aplicando ángulo exterior, es la suma de los dos ángulos internos. X más X es igual a 110 grados. Por lo tanto, X es igual a 55 grados. Sería la respuesta, ¿no? Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. Ya, a ver, tomen la captura.
Ejercicio número 2. En la figura, AB es igual a BC y BD es igual a BE. Y nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo X? ¿A alguien le salió el ejercicio número 2? ¿O no? No tenemos nuestro chat. ¿Pero a alguien le salió? ¿Alguien lo intentó? No hay problema. Ok, entonces, miren, vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado. Miren, siempre que ustedes quieran resolver un ejercicio, siempre se da una primera lectura, una primera leída para poder saber, digamos, de qué se trata, cuáles son nuestros datos, qué es lo que nos preguntan, ¿correcto? En la segunda leída vamos colocando todos los datos y vamos completando, vamos observando qué se va formando, triángulos isósceles, triángulos equiláteros y qué propiedades podemos aplicar. Entonces, en este ejercicio nos dicen que nuestro lado AB es igual a nuestro lado BC. Entonces, como el lado AB es igual a nuestro lado BC, necesariamente, como no conocemos, vamos a colocar que el lado AB es cadena. Entonces, el lado BC también resulta siendo cadena. Luego nos dicen que nuestro lado BD es igual a la longitud EB. Este lado BD viene a ser rectangulito. Entonces nuestro lado BE también va a ser rectangulito. Entonces nos preguntan, halle la medida de este angulito X. Queremos hallar este angulito. Entonces, ahora que ya hemos colocado todos nuestros datos, ahora observamos. ¿Qué vamos a observar? Formar triángulos isósceles. Si se han formado esos triángulos isósceles a lados iguales, le va a corresponder ángulos iguales y así viceversa. Entonces, para nuestro triángulo ABC, para este triángulo total, el lado AB es igual a nuestro lado BC. Entonces, como estos dos lados son iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Entonces, la medida del ángulo en A es igual a la medida del ángulo en C. Entonces, por ser un triángulo isósceles, y como nosotros no conocemos estos ángulos, pero sí sabemos que son iguales, le vamos a asignar una medida, digamos que sea de medida alfa. Entonces, este otro angulito también resultó siendo de medida alfa. Entonces, ya conocemos este angulito que es alfa. Nosotros queremos hallar ese ángulo X. Entonces, en el punto F, por opuestos al vértice, podemos encontrar que este ángulo también resulta siendo de medida X. Entonces, para el triángulo sombreado de celeste, podemos hallar nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser la suma de los dos ángulos internos. Entonces, necesariamente, este ángulo exterior viene a ser X más alfa. Entonces, para este triángulo de celeste, se observa que el lado BD es rectangulito, el lado BE es rectangulito. Entonces, este triángulo es isósceles, y si es isósceles, le va a corresponder a lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo en E, ¿cuánto mide? X más alfa. Pero como el triángulo es isósceles, necesariamente el ángulo en D también resultó siendo X más alfa. Entonces, por ser un triángulo isósceles, este ángulo también mide X más alfa. Entonces, ahora nos olvidamos del triángulo isósceles y ahora, ¿qué propiedad podemos aplicar? Entonces, vamos a observar justamente la corbata. En esta corbata tendremos que la suma de estos ángulos, alfa más 50 grados, es igual a la suma de estos otros dos ángulos. X más alfa es igual a alfa más 50 grados. ¿Quién se cancela? Nuestro angulito alfa. Entonces, se cancela nuestro angulito alfa, con alfa se cancela y necesariamente 2x es igual a 50 grados. 2 vas a dividir y x es igual a 25 grados.
sería la respuesta del ejercicio número 2. Tomen la captura. Cualquier observación, por favor, algo que no se entienda, me hacen saber. Ejercicio número 3. En la figura hay en la medida del ángulo CDE. Entonces colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen en la figura tenemos que hallar la medida del ángulo CDE. ¿Quién es este angulito? CDE. Es este angulito ubicado en D. Entonces colocamos que sea de medida X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo que es X, en el punto F, conocemos este ángulo que mide 60 grados, 90, este ángulo es 160. Pero por el postulado de par lineal podemos encontrar que la medida del ángulo CFE va a resultar igual al suplemento de 160 grados. Todo debe sumar 180. Como va a 160, necesariamente este ángulo va a ser igual a 20 grados. Entonces, ahora trabajamos en esa, digamos, en esta figura remarcada. Entonces, en la figura remarcada tenemos que se trata de un boomerang, ¿no? Entonces, la suma de los tres ángulos internos, alfa más 20 grados más alfa es igual a X. Entonces, la suma de 2 alfa más 20 es igual a X. Entonces, ¿qué buscamos? Para poder hallar justamente nuestro ángulo X, vamos a buscar conocer la medida de ese ángulo alfa. Y para poder conocer nuestro ángulo alfa, a esa ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Entonces, ahora vamos a remarcar esta otra figura, el ABCF. En esta figura ABCF podemos aplicar de frente el tercer teorema adicional, la suma de estos dos ángulos en A y en B. Entonces, por el tercer teorema adicional, la suma de 90 grados más 60 grados es igual a la suma de los otros dos ángulos exteriores, ¿no? Entonces, uno de ellos es 20 grados. El otro ángulo viene a ser justamente todo este ángulo de azul. Entonces, todo este angulito, todo este ángulo de azul es la suma de ¿quién? Es la suma de este angulito, del ángulo de verde, que viene a ser 90 grados, más el ángulo alfa, ¿no? Entonces, el ángulo de azul es la suma de alfa más 90 grados, ¿correcto? Entonces, aplicamos justamente esa suma. Entonces, diremos, para la parte sombreada se cumple que la suma, aquí, ¿no? Aquí estamos colocando, es 20 más este ángulo. 20 más alfa más 90 grados. Entonces se cancela 90 con 90, pasamos a restar y alfa va a resultar igual a 40. Y si alfa vale 40 grados, entonces la respuesta 2 por 40, 80, más 20, 100 grados. La respuesta es la alternativa D. Ahora, supongamos que no nos recordamos, digamos, este teorema adicional, el número 3. Entonces, aplicamos de manera, digamos, de manera general, de manera natural, aplicamos la propiedad del pescadito, ¿no? Creo que esa propiedad sí nos recordamos. Entonces, en esta figura ABCF, aplicando la propiedad del pescadito, la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos externos. Entonces, prolongamos el lado BA,
si este ángulo superior es 90, el otro ángulo externo también es de 90 grados. Entonces, tendremos que la suma de 70 grados más 120 grados es igual a la suma del ángulo 90 grados más alfa más nuestro ángulo 90 grados. Entonces, 160 más 60 es igual a 90 más el ángulo de azul que resultó siendo 90 grados más alfa. Operando nos queda 220 es igual a 180 más alfa. Entonces, operando, alfa es igual a 40 grados. Y si alfa vale 40 grados, entonces le llamamos ecuación 2 y podemos reemplazar en la ecuación 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, tendremos que x va a resultar igual a 20 grados más 2 por 40 grados, que es 80, más 20, x es igual a 100 grados. ¿Tomaron la captura? No hay preguntas, ¿no, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, Miss. Sí, no Miss, hay está problema. bien. Sí, Miss. Gracias. Sí, Miss. Ok. Entonces, avanzamos. Vamos a ver la segunda parte de la teoría, que es acerca de líneas notables. Entonces, vamos a empezar viendo lo que es una mediana. ¿Qué es la mediana? Segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Entonces, la mediana es aquel segmento que une un vértice cualquiera con el punto medio del lado opuesto. Entonces, para el lado AC vamos a ubicar el punto M, punto medio. 2 rayas, 2 rayas. Entonces, este segmento BM nos representa la mediana relativa al lado AC. Segunda línea notable, mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, para el triángulo ABC, vamos a trazar la mediatriz respecto al lado AC. Es una recta perpendicular en el punto medio. 2 rayas, 2 rayas. ¿Cómo lo denotamos? Con la letra L. L es la mediatriz del lado AC. Tomen la captura. Bisectriz interior. Este segmento que biseca un ángulo interior de un triángulo cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto del lado opuesto al vértice. Entonces, tenemos el triángulo ABC. Para este triángulo ABC vamos a trazar la bisectriz interior BD. Entonces, por ser bisectriz, biseca. Entonces, me dice la palabra biseca. ¿Qué quiere decir la palabra biseca? Que divide a este ángulo en dos ángulos congruentes. Ángulos congruentes son ángulos que tienen la misma medida. Entonces, como no conocemos, mide alfa y también resultó siendo de medida alfa. Entonces, para el triángulo ABC, ese segmento BD representa la bisectriz interior relativa al lado AC.
Bisectriz exterior es el segmento que biseca un ángulo exterior de un triángulo cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto de la prolongación del lado opuesto al vértice. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC. En este triángulo ABC vamos a prolongar el lado AB para poder ubicar ese ángulo exterior y vamos a prolongar el lado AC. Entonces, para este ángulo exterior trazamos la bisectriz, que es un segmento trazado desde un vértice hacia el lado opuesto, de tal manera que ese segmento nos determina ángulos congruentes. Entonces, mide θ y también resultó siendo de medida θ. Entonces, el segmento BE, bisectriz exterior relativa a la prolongación del lado AC. Tomen captura. ¿Qué es la altura? La altura es un segmento perpendicular a un lado del triángulo cuyos extremos son el vértice opuesto al lado y un punto del lado o de su prolongación. Entonces, tenemos dos casos. Cuando el triángulo ABC es un triángulo acutángulo. Mencionamos la clase anterior que se trata de un triángulo acutángulo cuando estos ángulos internos son ángulos agudos. Quiere decir que va a ser mayor que 0 y menor que 90 grados. Entonces, se trata de un triángulo acutángulo y la altura en un triángulo acutángulo se encuentra en el interior del triángulo, que es esta perpendicular BH. De manera similar, ahora tenemos al triángulo ABC. Entonces, para este triángulo ABC, vamos a colocar que el ángulo en el vértice A sea un ángulo obtuso. Será obtuso cuando su medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, les estaba mencionando que este triángulo se trata de un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, es de medida alfa. Entonces, todo ángulo obtuso es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, queremos trazar la altura relativo a este lado AC. Entonces, ¿qué necesitamos? Como este ángulo es mayor que 90 grados, vamos a prolongar. Prolongamos el lado CA y a partir del vértice B trazamos la altura BH. Entonces, para el segundo caso, esta altura se encuentra en el exterior del triángulo. Entonces serían las cinco líneas notables, ¿no? Y tenemos la siguiente nota. Se denomina cebiana al segmento que tiene por extremos a un vértice del triángulo y a un punto cualquiera del lado opuesto. Por ejemplo, tenemos para el triángulo ABC, vamos a trazar el segmento BD. Ese segmento BD une el vértice B con cualquier punto del lado opuesto. Entonces, si une con el punto medio, necesariamente ese segmento es bisectriz. Pero vamos a... les dije, a ver. Si el punto D es punto medio, entonces este segmento es mediano, ¿no? Y si este segmento divide en dos ángulos congruentes, viene a ser bisectriz, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es la cebiana? La cebiana simplemente es un segmento que une un punto, un vértice, con un punto opuesto, y ese punto es cualquier punto del lado AC. Une el vértice B con cualquier punto del lado AC. Entonces,
vendría a ser la parte de líneas notables. Tomen la captura, pasamos a ver las propiedades. Entonces tenemos aquí los ángulos determinados por bisectriz. Tenemos los siguientes teoremas. El teorema 1. Lo dice si para el triángulo ABC vamos a trazar bisectriz para el ángulo en A. Tita, tita. Bisectriz para el ángulo en C. Beta, beta. Entonces, este punto de intersección de las dos bisectrices viene a ser ese punto I. Y en este punto se determina un cierto ángulo de medida X. Entonces, el ángulo X va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo superior, ¿no? Entonces, este ángulo superior mide phi. Si mide phi, entonces X es igual a 90 grados más phi medios. Vendría a ser el primer teorema. El segundo teorema nos dice de manera similar. Si para ese triángulo ABC, ahora vamos a prolongar. Prolongamos nuestro lado AB y prolongamos nuestro lado AC. Entonces, ya ubicados los ángulos exteriores, entonces podemos trazar bisectriz. Trazamos bisectriz BE, mide alfa, en este caso, mide alfa, alfa, tita y tita, ¿no? Entonces, el ángulo formado por estas dos bisectrices exteriores, que va a ser de medida X. X es igual a 90 grados menos Entonces, el ángulo X es igual a 90 grados menos el ángulo opuesto. Al ángulo X se le opone este ángulo en A de medida beta. Entonces, X es igual a este ángulo X es igual a 90 grados menos beta medio. El tercer teorema fundamental, nuevamente, tenemos el triángulo ABC y conocemos los tres ángulos. En el tercer caso, tenemos nuestro triángulo ABC. Ahora vamos a prolongar la base AC. Trazamos bisectriz interior para el ángulo en A, mide tita, tita. Prolongamos la bisectriz exterior. Entonces, ahora trazamos la bisectriz exterior para el ángulo en C. Mide alfa y también es alfa. Entonces, nosotros podemos prolongar nuestro lado AD. Entonces, repito, tenemos de esta manera. Para este triángulo ABC, bisectriz AD y bisectriz. Entonces, colocamos, vamos a prolongar esta bisectriz interior hasta que corte a la bisectriz exterior en el punto E. Entonces, se cumple que este ángulo formado por los dos vectores, por alfa y beta, va a ser igual a 90 grados. Oh, disculpen, aquí estamos alfa, alfa, ¿no? Tita, tita. Entonces, en este tercer teorema, X cumple la propiedad del rebote, ¿no? Entonces, X viene, toca y rebota. ¿Cómo va a rebotar? Con el doble. Entonces, el ángulo beta viene a ser justamente 2X. Quiere decir que X es la mitad de nuestro ángulo beta. Ya, un minuto. Me voy a... un par de minutos, ¿eh? Me voy a lavar.
Ya, ok, ahora sí, continuamos. Ya, tomaron la captura, ¿no? Oh, no, a ver, pasó aquí. Habíamos visto el ejercicio 1, 2, 3. Entonces pasamos a ver el ejercicio número 4, que hemos explicado toda la teoría. La teoría que corresponde es la parte de relaciones angulares y la parte de líneas simultáneas. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? La 4 nos dice, en la figura hay la medida del ángulo X. Nos preguntan por ese ángulo X. Entonces, para poder hallar el angulito X, vamos a colocar aquí la solución. Colocamos la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos preguntan, halle la medida del ángulo X. El ángulo X está ubicado en el punto F nada. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, se puede observar que X a dónde pertenece. Siempre hay que ver a dónde pertenece, dónde se encuentra. Entonces, X es un ángulo para ese triángulo rectángulo FHD. Ese ángulo en H es 90 grados. El ángulo en D es beta. Entonces, X es el complemento del ángulo beta. Entonces, en ese triángulo rectángulo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Obtener la medida del ángulo beta. Entonces, el ejercicio se reduce a encontrar la medida del ángulo beta. Y para poder encontrar ese ángulo beta, entonces iremos para nuestro triángulo ABC. Para el triángulo remarcado de azul, se puede observar que este segmento BE viene a ser bisectriz exterior. Para el triángulo de azul, bisectriz exterior porque divide a todo el ángulo exterior en omega y omega. Entonces necesariamente resultó siendo bisectriz exterior. Entonces colocamos aquí, se trata de la bisectriz exterior. Y para ese mismo triángulo, este segmento de verde viene a ser justamente Phi y Phi. Entonces, hasta aquí es bisectriz interior, hasta este punto. ¿Qué hemos hecho? Simplemente prolongar nada más. Entonces, este segmento AE es la prolongación de la bisectriz interior. Entonces, el ángulo formado por una bisectriz exterior y una bisectriz interior es la mitad del ángulo que está al costado, ¿no? Entonces diremos, para el triángulo de azul, se puede observar bisectriz exterior, aquí 2 omega, bisectriz exterior, 2 phi, bisectriz interior. Entonces el ángulo formado por estas dos bisectrices es la mitad del ángulo que está al costado. Entonces tiene que ser necesariamente del tercer ángulo. Y ese tercer ángulo va a medir 40 grados. ¿No? Entonces es como que alfa viene, choca y rebota. Cuando rebota con la misma, con el doble, ¿no? En este caso, va a rebotar con el doble, que va a resultar igual a 40 grados. Entonces, este angulito en C resulta igual a 40 grados. Entonces, ya encontramos que nuestro angulito en C es 40 grados. Pero como nosotros queremos hallar el ángulo beta, ese beta, ¿cómo está formado? Entonces, se puede observar que el ángulo beta está formado. Este segmento BD es bisectriz interior. Entonces, para ese mismo triángulo ABC, se puede observar que el segmento BD es bisectriz interior.
el segmento AD es bisectriz interior. El ángulo formado por esas dos bisectrices interiores viene a ser 90 grados más la mitad del ángulo opuesto. Entonces, este ángulo en C es el ángulo opuesto que mide 40, ¿no? Entonces, el ángulo ADB. Este angulito ADB va a ser 90 grados más la mitad de 40, que resulta igual a 20. 90 más 20, 110 grados. Y el ángulo ADB, ¿cuánto mide? Beta más beta, 2 beta. Entonces, 2 beta es igual a la suma de 90 más 20, viene a ser igual a 110 grados. Entonces pasamos a dividir y beta va a resultar igual a 55 grados. Entonces, si el ángulo beta es igual a 55 grados, nosotros ya podemos encontrar la medida de nuestro ángulo X en el triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo es lo que aplicamos el teorema, la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Entonces, como este ángulo en D resultó siendo de medida beta, la suma de los tres ángulos. Entonces, ya encontramos que para este triángulo sombreado, X es el complemento, ¿no? Entonces diremos que X va a ser 90 grados menos 55 grados. La respuesta viene a ser igual a 35 grados. Sería el ejercicio número 4. Entonces sería el ejercicio número 4, pasamos a ver la 5. En el ejercicio 5, nos dicen, para realizar un dibujo técnico, se colocan en un plano dos cartabones congruentes ABC y CDE. Y los cartabones son reglas en forma de triángulo rectángulo escaleno de 30 y 60 grados. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de dos cartabones. Esos cartabones son congruentes y son los triángulos notables de 30 y 60 grados. Entonces, este primer cartabón es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. 90 grados en el vértice, ¿no? Entonces, vamos a colocar primero. Tenemos aquí el primer cartabón, que viene a ser el triángulo ABC, el segundo, que es el triángulo CDE. Esos dos triángulos son congruentes, ¿correcto? Pero nos dicen que esos cartabones están representados por los triángulos rectángulos notables de 30 y 60. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, necesariamente el ángulo en B es de 90 grados. Entonces, ahora, este ángulo en C va a ser de 30 grados. El ángulo en A también va a ser de 60 grados. Y para el otro cartabón de celeste, el ángulo en D es de 90 grados, el ángulo superior en E mide 30 grados y el ángulo en C va a resultar igual a 60 grados. Entonces diremos, en el punto C, por dato nos dicen que los tres puntos
el punto A, el punto C y el punto D son puntos colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces, si pertenecen a una misma línea recta, en el vértice C podemos aplicar el postulado de par lineal, ¿no? Y la suma va a ser de 180 grados, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos preguntaban? Ahí, la medida del ángulo EFC. Entonces, vamos a colocar EFC. O sea, nos preguntan por ese ángulo que le llamamos X. Entonces, para poder hallar ese angulito X, habíamos comentado que en el vértice C podemos aplicar el postulado de par lineal, que va a ser igual a 90 grados, ¿no? Entonces, aplicando el postulado de par lineal, la suma de esos tres ángulos es 180 grados, como aquí suma 30 más 60, 90, entonces ese ángulo va a resultar igual a 90 grados. Y si este ángulo de rosado es de 90 grados, quiere decir que X ya pertenece a todo ese triángulo. ¿Qué vamos a buscar conocer? La medida del ángulo en E, o buscar este ángulo de acá, ¿no? Nuestro ángulo FEC. ¿Ya? Y para poder encontrar la medida de este ángulo, ahora vamos a observar lo siguiente. Estos dos triángulos rectángulos son congruentes, ¿correcto? Entonces, si los dos triángulos rectángulos son congruentes, quiere decir que tienen la misma longitud en la hipotenusa. La hipotenusa va a tener la misma longitud en ambos casos. Para nuestro triángulo de amarillo, hipotenusa AC viene a ser cadena. La hipotenusa, el triángulo CDE, 30 grados, 60 grados. Entonces, para este triángulo CDE se puede observar que la hipotenusa es el segmento CE. Entonces, a partir de la congruencia, estas dos longitudes van a ser iguales. Y si estas dos longitudes son iguales, entonces el triángulo ACE es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales le corresponde ángulos iguales. Entonces, ese ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en E. Pero, para ese triángulo, vamos aquí a borrar, borramos toda la congruencia y nos quedamos de esta manera. Entonces, diremos para el triángulo remarcado de azul. Entonces, para este triangulito remarcado, el ángulo exterior es igual a 60. Este ángulo exterior va a ser igual a 60 grados. Entonces, tenemos un triángulo isósceles cuyo ángulo exterior es 60 y por ser un triángulo isósceles, estos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, tenemos aquí, para este triángulo de azul, aplicando ángulo exterior. La suma de los dos ángulos internos debe ser igual a nuestro ángulo exterior que mide 60 grados. Pero como este triángulo es isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en E mide lo mismo que el ángulo en A. O sea, necesitamos dos ángulos que son iguales y que sumen 60. Entonces, necesariamente cada ángulo mide 30 grados. Este angulito mide 30 y también resulta igual a 30 grados. Por lo tanto, para este triángulo FCE, para ese triángulo rectángulo, ya conocemos que el ángulo superior en E, 30, 90, X. Entonces, necesariamente, aplicando la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados,
Entonces, X va a resultar la diferencia que va a ser igual a 60 gramos. Sería la respuesta. Sería entonces el ejercicio número 5. Bueno, captura. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Todo bien? Hasta el ejercicio 5. Sí, Miss, todo bien. ¿Todo bien? Ya, ok. Entonces, ahora pasamos a ver el siguiente. Ejercicio número 6. La figura muestra un pedazo de papel de forma triangular ABC, al cual se desea hacer un corte por la altura BH del triángulo, como se muestra en la figura. Si AH es igual a 6 centímetros, BC es igual a 22 centímetros, ahí la longitud CH. Dejamos un minuto, a ver cuánto sale. Completen ángulos y observen. Un minuto. ¿Qué tal? ¿Se va alguien? ¿O no podemos echarlo? Vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces, nos dice que se trata de un pedazo de papel de forma triangular ABC. Entonces, tenemos aquí nuestro pedazo de papel de forma triangular ABC, al cual se desea hacer un corte por la altura BH. Entonces, trazamos nuestra altura BH y por esta altura vamos a realizar un corte, ¿ya? De tal manera que el ángulo formado por esta línea de corte con nuestro lado AB resultó siendo de medida alfa nada más. ¿Ah? Luego nos dicen que la longitud AH
viene a ser 6. La longitud BC va a resultar igual a 22. Entonces, ¿qué nos preguntan? Halle la longitud CH. Nos preguntan por esa longitud que le llamamos X. Entonces, para poder hallar el ángulo X, simplemente vamos a completar ángulos. Entonces, este ángulo en H es de 90 grados. Nosotros queremos hallar X y se observa que este angulito en H es 90, este ángulo superior es alfa. Entonces, para este triángulo de morado, completando ángulos, la suma de los tres ángulos. Siempre al momento de mencionar completar ángulos, quiere decir que debemos tener presente que la suma de los tres ángulos internos va a ser igual a 180. Entonces, este ángulo mide 90, este ángulo mide alfa. Entonces, necesariamente, el ángulo en A es el complemento. Entonces, nosotros podemos colocar en la medida del ángulo BAH. BAH más 90 grados más este ángulo alfa es igual a 180. Entonces, lo que está tomando, pasa restando 180 menos 90, 90 grados. Lo que está sumando pasa restando y tendremos que la medida del ángulo BAH es 90 grados menos alfa. Entonces, este angulito es 90 grados menos alfa. ¿Y qué se observa en la figura? Que aparece el trío de ángulos conocido. Entonces, siempre hay que recordar ese trío de ángulos. Tenemos el ángulo 2 alfa, tenemos el ángulo 90 grados menos alfa y el tercer ángulo. El tercer ángulo va a ser 90 grados menos alfa. Con estos dos ángulos, o sea, ¿por qué digo el trío de ángulos conocidos? Porque la suma es 180. 2 alfa, 90 menos alfa, y necesariamente el tercer ángulo va a ser 90 grados menos alfa. Con estos dos ángulos que son iguales, ustedes van a poder formar triángulo isósceles. Se puede formar triángulo isósceles. Se puede formar triángulo isósceles. Luego se puede aplicar el teorema de la bisectriz, que vamos a ver la próxima semana, porque el tema es aplicaciones de congruencia, ¿no? Es un tema muy importante, muy bonito, porque nos ayuda más que todo a hacer trazos, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, ¿no? En un triángulo, ¿cuándo debemos trazar altura? ¿Cuándo se debe trazar una paralela a uno de los lados del triángulo? Si tenemos un triángulo rectángulo y queremos hallar la longitud de la hipotenusa, ¿cuál es el trazo más común, el trazo más recomendable? Entonces, en la semana 4, con el tema de aplicaciones de congruencia, es que aprendemos a hacer todo ese tipo de trazos. Entonces, se puede aplicar el teorema de la bisectriz, así como el teorema de la bisectriz interior. Ese teorema, el último, el teorema de la bisectriz interior, se ve en la semana número 8, en la parte de segmentos proporcionales. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? 2 alfa, 90 grados menos alfa. Como pertenecen a un mismo triángulo, necesariamente este ángulo en B, para que todo sume 180, este ángulo en B debe ser 90 grados menos alfa. Si este ángulo es 90 grados menos alfa, 90 grados menos alfa, el triángulo BCA es un triángulo isósceles. 6 más x es igual a 22. Entonces, x va a ser igual a 16 centímetros. Nada más. ¿Ya? Entonces, ahora supongamos, pero que no nos recordemos, ¿no? No nos recordamos, digamos, de este trío de ángulos conocidos. Entonces, de manera natural, completamos ángulos. Siempre hay que completar ángulos y observar qué se va a formar. Entonces, borramos y ahora trabajamos en este otro triángulo, en el triángulo de Barney. 90, 2 alfa, este ángulo es el complemento. El complemento va a resultar igual a 90 grados menos 2 alfa. Entonces, el ángulo HBC es igual a 90 grados
menos 2 alfa. Este angulito mide alfa, entonces la suma, todo el ángulo ABC, ¿cuánto mide? Alfa más 90 grados menos 2 alfa. Entonces, aquí todo este ángulo va a ser la suma y va a resultar 90 grados menos alfa. Por lo tanto, para el triángulo ACB, 90 menos alfa, 90 menos alfa. Este triángulo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales, lados iguales. Entonces nuestro lado 6 más x es igual a nuestro lado 22. La respuesta va a ser igual a 16 centímetros. Pasamos a restar. 22 menos 6 es igual a 16 centímetros. Sería entonces el ejercicio número 6. Tomen la captura. Ejercicio número 7. En la figura, la recta MN es mediatriz del segmento AC y BE es bisectriz del ángulo DBN. AY, la medida del ángulo X. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que esta recta MN es mediatriz del segmento AC. Entonces, por dato, MN es mediatriz de la recta del segmento AC, ¿no? Entonces, ¿qué es la mediatriz? Esa recta de celeste es mediatriz del segmento AC. Por definición, la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, quiere decir que el ángulo en M va a ser de 90 grados y este punto es punto medio de nuestro lado AC. Eso es por la definición de mediatriz. Luego nos dicen que esa recta, el rayo BE es bisectriz del ángulo DBN. Entonces, este rayo es bisectriz. Entonces, por ser bisectriz, nos determina ángulos congruentes. Ese ángulo es igual a la medida de ese otro ángulo. ¿Qué nos preguntan? Hay en la medida del ángulo X. Queremos hallar ese angulito X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar, ¿no? Entonces diremos, para nuestro triángulo de amarillo, para el triángulo ABC, para este triángulo ABC, este ángulo mide alfa más 20 grados. Este otro ángulo en C mide alfa. Entonces, diremos, para el triángulo ABC podemos conocer el ángulo exterior. Este ángulo exterior es la suma de los dos ángulos internos. Entonces, todo este ángulo en la parte superior va a ser la suma de alfa más 20 más alfa. O sea, me refiero a este angulito. Entonces, este angulito de morado viene a ser la suma de nuestro ángulo alfa más 20 más alfa, ¿correcto? Entonces diremos aquí, para nuestro triángulo ABC, aplicando ángulo exterior, la medida del ángulo DBN
dBn o dBc es igual a 2 alfa. Alfa más alfa, 2 alfa más 20 grados. Pero para todo este ángulo de morado, este rayo es bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Divide en dos ángulos congruentes. Entonces, necesariamente, como este rayo es bisectriz, entonces le va a corresponder a cada ángulo, le va a corresponder alfa más 10, ¿no? Entonces, le corresponde a cada ángulo, le va a corresponder alfa más 10 grados, le corresponde alfa más 10 grados. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí llegamos colocando alfa más 10 grados. Ahora, trabajamos en el triángulo NMC. Entonces, para este triángulo. Entonces, para este triángulo rectángulo. Entonces, para este triángulo, un rectángulo NMC. NMC. Entonces, para este triángulo rectángulo NMC, este ángulo viene a ser el complemento. 90 grados alfa, la suma 180 grados. Como todo debe sumar 180 grados, este ángulo en N va a resultar igual a 90 grados menos alfa. Por opuestos al vértice, también resulta siendo 90 grados menos alfa. Entonces, estamos encontrando que este ángulo superior es 90 grados menos alfa. Por lo tanto, para este triangulito, para el triángulo BEN, el ángulo X es un ángulo exterior y debe ser la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a ese ángulo exterior. Aquí lo estamos extrayendo. Triángulo BEN. BEN. El ángulo, este angulito de fucsia, es alfa más 10 grados. El ángulo de amarillo, 90 grados menos alfa. El ángulo exterior es X. Entonces aplicamos ángulo exterior en el triángulo de azul y podremos afirmar que X es la suma de alfa más 10 más 90 grados menos alfa. Entonces se cancela, alfa con alfa se cancela, X es igual a 10 más 90 va a resultar igual a 100 grados. La respuesta en la alternativa D. Sería el ejercicio número 7. Bueno, la captura.
Ejercicio número 8. La figura representa un parque de forma pentagonal ABCDE, en cuyo interior se construirá una losa representada por la región triangular AFE. Si la medida del ángulo BCD es igual a 2 veces la medida del ángulo AFE, halle la medida del ángulo BCD. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice que la figura representa un parque de forma pentagonal. A, B, C, D, E. Pentagonal porque tiene 5 lados ese parque. Pero en el interior del parque se va a construir una losa. Y la losa está representada por esa región triangular AFE. Luego nos dan por dato que la medida del ángulo BCD es 2 veces la medida del ángulo AFE. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que ese angulito resulte siendo de medida X. Si este angulito mide X, entonces nuestro ángulo BCD es el doble. El doble de X va a resultar igual a 2X. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo BCD. Preguntan por el ángulo BCD, que viene a ser 2X. Entonces, para poder hallar ese ángulo BCD, buscamos el valor de X. Y para poder encontrar el ángulo X, ¿qué es lo que podemos aplicar? Se puede observar aquí, para el vértice A, beta, beta, alfa, alfa. Entonces, y en la parte superior, miren, la parte superior tiene la forma de un pescadito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué conviene? Prolongar. Entonces, prolongamos. Nosotros vamos a prolongar nuestro lado BA, prolongamos el lado DE. Esas dos prolongaciones se cortan en el punto M. Y se está formando el pescadito BCDE, un pescadito grande. Pero también se forma la siguiente figura, la parte de morado. Toda esta figura remarcada de morado es otro pescadito, donde el ángulo interior es X. El otro ángulo interior está ubicado en M. El ángulo exterior mide beta. Este ángulo exterior resultó siendo de medida beta y el otro ángulo exterior es de medida alfa. ¿Correcto? Entonces se puede observar que en la figura AFEM, aplicando teorema, la suma de los dos ángulos internos, X más el ángulo en M, pero nosotros no conocemos este angulito en M, entonces le colocamos una medida que sea D. Entonces, aplicando la propiedad del pescadito, X más Y es igual a la suma de esos dos ángulos externos, alfa más el ángulo beta. Entonces, acabamos de encontrar una primera relación entre alfa, beta, X y Y. Ahora vamos a tratar de buscar otras relaciones. Entonces, ahora borramos y nos dicen que en esa, en esta losa triangular, entonces, en esta losa triangular, conocemos el ángulo exterior que mide 2 beta. Conocemos ese otro ángulo exterior que mide 2 alfa. Nosotros podemos prolongar nuestro lado AF. Podemos prolongar y hallar el ángulo exterior. El ángulo exterior va a resultar siendo de medida 180 grados menos X. Entonces, ya conocemos este ángulo exterior que es 180 grados menos X. Entonces, para este triángulo AFE, aplicamos la suma de 2 beta más 180 grados menos X más 2 alfa es igual a 360 grados. Entonces, aquí operamos
Operando tendremos lo siguiente. Podemos factorizar 2, ¿no? Entonces, factorizamos 2, nos va a quedar alfa más beta. Alfa más beta. Y este 180 pasa a restar 360 menos 180, 180 grados. Menos x pasa a sumar. Entonces, la suma de alfa más beta es igual a 180 grados más x, todo esto sobre 2. Entonces, ya conocemos el ángulo alfa más beta. Este 2 ingresa para 180, 90 grados, ingresa para x y nos va a quedar x medios, que le llamamos ecuación 2. ¿Correcto? Entonces, en la primera ecuación, en esta primera ecuación, x más y es igual a alfa más beta. Pero en la segunda ecuación, alfa más beta es igual a 90 grados más x medios. Entonces, por transitividad, si x más y es igual a alfa más beta y alfa más beta es igual a esta suma, entonces necesariamente x más y es igual a 90 grados más x medios. Entonces, acabamos de encontrar una primera relación entre x y y. Ahora buscamos otra relación. Entonces, ahora trabajamos en el total. Entonces, en la figura total, nuevamente aplicamos la propiedad del pescadito. La suma de los dos ángulos internos, 2x más y, es igual a la suma de los ángulos externos. Entonces, prolongamos CB 90 por suplemento 90 grados. Prolongamos CD 90 por suplemento va a resultar igual a 90 grados, ¿no? Entonces, ya podemos aplicar la propiedad. Entonces, aplicando teorema en esta figura de azul, 2x más y es igual a 90 más 90, 180. Y este 2x se puede escribir como x más y es igual a 180. 180, 90 grados más 90 grados. Entonces, ya conocemos x más y, reemplazamos. Al momento de reemplazar, nos va a quedar de la siguiente manera. X más y, más lo que está dentro del paréntesis, x más y. Pero x más y de la parte 3 es 90 grados más x medios. Eso es igual a 90 grados más 90 grados. Entonces, se cancela 90 con 90 y nos estaría quedando x más x medios, 3x medios. 3x medios es igual a 90 grados. Entonces, necesariamente, x va a resultar tercia 1, tercia 30, por 2, 60. Entonces, x es igual a 60. 3 y 4, x va a resultar igual a 60 grados. Pero la respuesta es 2x. Entonces, 2 por 60, 120 grados. Sería entonces el ejercicio número 8. Ya, tomar la captura, avanzamos. La 9. Ejercicio número 9. En la figura, BD es una bisectriz interior del triángulo ABC y FE es una bisectriz interior del triángulo AFC. Hay en la medida del ángulo X.
Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Y nos dicen por dato, en la figura, este segmento BD es bisectriz interior para el triángulo ABC. Este segmento es bisectriz interior. Luego nos dicen que este otro segmento FE es bisectriz interior del triángulo AFC. Para este angulito en F es bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Divide en dos ángulos congruentes, en dos ángulos igual medida. Como no conocemos, le vamos a llamar que sea beta y también resultó siendo de medida beta. Ahora borramos y teníamos justamente que este segmento era bisectriz de nuestro triángulo ABC. Entonces, nuevamente, por ser bisectriz, entonces le corresponde ángulos de igual medida. Entonces, mide alfa y también resulta siendo alfa. Entonces, hemos encontrado beta, alfa y alfa, ¿correcto? Entonces, ¿qué diremos? Nosotros queremos hallar el ángulo X. ¿X a dónde pertenece? X pertenece, nos preguntan, ¿no? Ahí en la medida del ángulo X. Nos preguntan por este angulito de rojo. Este angulito de rojo pertenece a todo el triángulo FBC. Y en este triángulo se puede observar que esta recta viene a ser bisectriz interior. Para este mismo triángulo, esa otra recta de morado es bisectriz exterior. Entonces, ¿qué nos conviene? Juntarlos, ¿no? Entonces, vamos a prolongar. Entonces, prolongamos, como queremos hallar X, prolongamos esas dos rectas. Vamos a prolongar, prolongamos y se cortan en el punto N. Entonces, tendremos justamente que el ángulo formado por estas dos bisectrices viene a ser la mitad del ángulo que está al costado. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí. Es claro observar que para este triángulo, para nuestro triángulo de verde, para el triángulo de verde viene a ser la prolongación de la bisectriz interior. Y para el triángulo de verde, también este segmento viene a ser la bisectriz exterior. Entonces, si es bisectriz interior y bisectriz exterior, entonces el ángulo formado de esas dos bisectrices, hemos visto en la parte teórica, que es la mitad de este tercer ángulo. 2 alfa, bisectriz, 2 beta, bisectriz. El tercer ángulo es X. Entonces, este angulito va a resultar siendo justamente de medida X medios. Entonces, este angulito en N resultó siendo X medios. Y ya salió, ¿no? Entonces, si este angulito es X medios, ahora borramos y trabajamos en el triángulo de rosa. Por opuestos al vértice, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, en el triángulo rectángulo, conocemos ángulo interior X medios, conocemos ángulo interior 90 grados y el ángulo exterior es alfa. Entonces, alfa es la suma de los otros dos ángulos internos. 90 más X medios es igual a alfa. Entonces, la respuesta es la alternativa A nada más. Sería entonces el ejercicio número 9. Ya, tomen la captura. ¿Todo bien, los jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, vamos a la 10. ¿Cómo? No te Sí, escuché, no te escuché bien, Edison. Porque, pasamos a la 10, Miss. ya, la ves.
Era tan rápido. Lo que pasa es que mi micrófono está medio mal, creo. Por eso no les escucho muy bien. Pero ustedes sí me escuchan bien, ¿no? Eso lo importante. Ya, el ejercicio número 10. En la figura se muestra una cartulina de forma triangular ABC, al cual se ha hecho dos líneas de dobleces BH y BD. Y al doblar la cartulina por BD, el lado BC se sitúa sobre BH y la distancia entre el vértice A y el punto de corte D mide 15 centímetros, hay la longitud del lado AB de la cartulina. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que se trata de una cartulina en forma de triángulo, ¿no? Entonces es una cartulina triangular ABC. Y en esta cartulina se ha realizado dos dobleces. El primer doblez BD y el segundo doblez viene a ser BH. Pero aquí está la condición, de tal manera que al doblar la cartulina por ese primer doblez de azul, este lado BC se sitúa sobre BH. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por esa línea de azul por BD, hacemos el doblez. Entonces, cuando se realiza el doblez, por dato del ejercicio, el lado BC debe coincidir con nuestro lado BH. Entonces, si nos dan por dato que se sitúa sobre BH o coincide con el lado BH, entonces quiere decir que este segmento BD va a ser bisectriz. Entonces, si ese segmento es bisectriz, necesariamente nos determina ángulos congruentes. Mide alfa y ese otro ángulo también es alfa. Luego nos dan por dato que la distancia entre el vértice y el punto de corte D es 15. Halle la longitud del lado AB. Se nos están preguntando por esta longitud que le llamamos X. Entonces, para poder hallar el ángulo X, simplemente vamos a completar ángulos. El ángulo en B, ese angulito de amarillo, es de 90 grados. El ángulo de azul es alfa. Entonces, el restante, el ángulo ABD, va a ser la diferencia del ángulo de amarillo menos el ángulo de azul, que viene a ser 90 grados menos alfa. Entonces ya encontramos que ese ángulo es 90 grados menos alfa. Y en el triángulo, en este triángulo de morado, el ángulo superior es alfa. Este ángulo en D es de 90 grados. Entonces, si este ángulo es 90 alfa, el ángulo en D es el complemento. El complemento 90 grados menos alfa. Entonces, ya encontramos que el ángulo en D es de 90 grados menos alfa. ¿Correcto? Luego nos dicen, borramos, y ahora solamente observamos, vamos a observar este triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo, el ángulo en B mide 90 grados menos alfa. El ángulo en D mide 90 grados menos alfa. Entonces, este triángulo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. El lado AB mide X, el lado AD mide 15. Entonces, por ser un triángulo isósceles, X es igual a 15. La respuesta, la longitud del lado AB de esa cartulina es de 15 centímetros. La respuesta es la alternativa B. Ya. Sería entonces el ejercicio número 10. ¿Ya? ¿Tomen la captura? Sí, Miss. Ya, ok.
Les muestro la clase de ejercicios. La 11, dado. La 12, casa. La 13, casa. La 14, avión. Y de la 1 a la 6, propósitos. Miss, ¿tendrá las soluciones de la 11 a la 14? A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya, copiaron, ¿no? ¿Tomaron captura? Ya. Y les dejo el siguiente mensaje. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites solo con esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. La 11 a la 14, ¿ya? Un minuto. Justo lo guardé por esas cosas de la vida, lo guardé. Siempre lo guardo. Ya, la 11. Siempre es un misterio. Estoy colocando guardar. Esta es la 11. Me toman captura. Esta es la 12. La 12 solamente es, digamos, observar qué es lo que se va a formar, ¿no? Como esos lados son iguales, se va a formar triángulo isósceles y el triángulo ACD es un triángulo equilátero. La 13, creo que sí. No sé. Esta es la 13. Es la congruencia, ¿ya? Entonces, recuerden, dos triángulos, ¿cuándo van a ser congruentes? Cuando sus respectivos lados homólogos son congruentes, ¿ya? De acuerdo a la notación de congruencia, se trabaja primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Entonces, primero y segundo, primer lado. Lado AB. Primero y segundo, lado EA. Esos lados deben ser iguales porque los triángulos son congruentes. Segundo con tercero, BC es igual segundo con tercero a nuestro lado AD. Así como primero con tercero, AC es igual a primero con tercero, igual a nuestro lado ED. Y los ángulos respectivos también deben ser de la misma medida. A con E, B con A y C con D. Eso es por la definición de congruencia. Entonces sería el ejercicio número 13. En la 14. Esta es la 14. Aquí el detalle es que para el triángulo AS, este ángulo mide 2x, este ángulo mide 9x. Entonces, para este triángulo se puede hallar todo el ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser la suma. 9 más 2, 11x. Pero como este ángulo es 3x, entonces este ángulo es la diferencia, que es 8x. Pero este ángulo 8x va a ser un ángulo exterior para el triángulo BAD. Entonces, por eso es que conviene trazar el segmento BD para poder formar el triángulo isósceles. Entonces, inicialmente ese triángulo era isósceles. Como el ángulo exterior mide 8x, entonces los dos ángulos opuestos, que no son iguales, deben ser iguales, ¿no? Entonces, vale 4x y también resulta igual a 4x para que la suma sea 8x. Y son iguales por ser un triángulo isósceles, ¿no? Y como este ángulo es 4x y todo era 9, el restante es 5.
Aquí suma 5. Entonces, quiere decir que 5 y 5, el triángulo CBD es un triángulo isósceles. Si el lado BC es cadena, el lado BD también es cadena. Por lo tanto, el triángulo rayado es un triángulo equilátero. Y por ser equilátero, los ángulos internos miden 60 grados. Entonces, vendría a ser la 14. Ok, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Miss, ¿será que puede volver al ejercicio 10? Yes, ya, no hay problema. Este de acá. Lo voy a proyectar. Esta es la 10. Gracias, Miss. Ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Ok, entonces nos quedamos aquí. Cuídense mucho. Será hasta otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Chao, Miss, Hasta cuídese. luego, Miss. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Bye, bye. Hasta luego, jóvenes.